Miren, lo que están viendo ustedes acá es eh, una animación acerca de la maduración del cerebro. El concepto de cómo el cerebro adquiere cierto tipo de habilidades. Entonces, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Vamos a empezar diciendo de que el cerebro madura de atrás para adelante y de abajo hacia arriba. Si nosotros pudiéramos tener algún tipo de dirección acerca de cómo el cerebro madura, pues podemos decir de que el cerebro madura de atrás hacia adelante y de arriba, perdón, de abajo hacia arriba. Entonces, lo que están viendo ustedes, la materia gris, estimados participantes, está compuesta por el soma de las neuronas más las dendritas. Entonces, como ustedes ya han podido ver en el dossier hay una explicación anatómica relativamente simple de los componentes de la neurona y de alguna manera de las funciones de la neurona. Entonces, habiendo leído el dossier es que puedes entender lo que estoy hablando ahora. La materia gris está compuesta por el soma de las neuronas más las dendritas de las neuronas. Por lo tanto, la materia blanca está compuesta por los axones y la mielina. Pero lo que estamos viendo acá es el crecimiento de la materia gris, por eso la diapositiva dice gray matter. Entonces, ¿qué es importante entender acá? Es importante entender de que el proceso madurativo del cerebro toma décadas, no toma solamente algunos meses o algunos años. En especial, digamos, cuando uno se aproxima al estudio del desarrollo humano y analiza, digamos, o estudia los cambios en el ciclo vital a partir de edades cronológicas y comportamiento esperado, por ejemplo, lo mismo, lo que les estoy contando a Joe Gessel y otros teóricos del desarrollo humano evolutivo, necesitamos nosotros una perspectiva centrada en el cerebro, porque es el cerebro el que va a determinar la adquisición de habilidades y el que va a determinar el proceso mediante el cual ocurren estos cambios. Entonces, la materia gris que les decía, compuesta por somas y dendritas, es la que va a tomarle, en especial a la corteza cerebral, décadas en crecer. Como están viendo en la diapositiva, al comenzar la animación, el cerebro ya tiene áreas maduras. Eso también es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque el desarrollo del cerebro comienza a partir de la cuarta a séptima semana de la fecundación. No va a comenzar en el octavo mes, no va a comenzar en el séptimo mes, va a comenzar a partir de la cuarta y séptima semana después de la fecundación, donde comienzan a surgir las primeras neuronas, donde el embrión empieza a crear el tubo neural y donde a partir de las estructuras que componen el tubo neural es que va a surgir la columna vertebral, todas las estructuras que sostienen el encéfalo y por supuesto al finalizar el desarrollo la corteza cerebral. Entonces, si nos mantenemos en el anterior punto, si nosotros recordamos que ya existen áreas maduras del cerebro, al momento de que el niño nazca, nos podemos hacer la pregunta de qué áreas están maduras, de qué áreas tienen que ver con este concepto que se puede llamar madurez cerebral. Y justamente son las áreas que tienen que ver con el movimiento en el lóbulo parietal, justamente al medio de la animación están las áreas primarias y secundarias que controlan el movimiento, y también tienen que ver con las áreas del lóbulo occipital de almacenamiento de imágenes, y también tienen que ver con las áreas de procesamiento sensorial del lóbulo temporal. Así es, las áreas que ya podrían estar maduras antes de que los seres humanos nazcamos son las áreas de movimiento grueso en el lóbulo parietal, las áreas de almacenamiento de imágenes visuales en el lóbulo occipital y las áreas de procesamiento sensorial en el lóbulo temporal. Eso quiere decir de que el cerebro del niño ya viene con una programación para moverse y para sentir. Y ya viene con un diseño para explorar el espacio a partir del movimiento y para procesar las sensaciones producto de la exploración del espacio. Es lo que Piaget denominaba inteligencia sensorio-motriz. Y eso es lo que va a definir la capacidad del cerebro de madurar, el movimiento y las sensaciones.
Lo que yo noto mucho en mi práctica profesional, en especial en la ciudad del Alto, en especial con personas que dicen saber sobre desarrollo infantil, en especial con trabajadoras sociales y en especial con psicomotricistas, pero de la nueva generación, ¿verdad? Lo que yo noto en ellos es que existe cierto conocimiento de las pautas de desarrollo generales con respecto a la edad cronológica en los niños. Pero existe muy poco conocimiento para vincular esas pautas de desarrollo evolutivo con la maduración del cerebro. Poquísimo conocimiento. Y eso es muy peligroso porque determina la capacidad de los profesionales de intervenir con los niños. Y eso también es peligroso porque va a determinar que nosotros pensemos en el niño como si fuera un adulto en pequeñito. Como si el niño, a partir de su capacidad cerebral, pudiese entender instrucciones complejas, pudiese entender nociones que van más allá de lo que su cerebro le permite entender. Lo que realmente quiero decir es que no deberíamos pedirle al cerebro aquello que no nos puede dar. Y sí deberíamos pedirle al cerebro aquello que, por supuesto, por edad cronológica y por maduración de la materia gris, absolutamente nos puede dar. Me explico. Una persona, por ejemplo, entre 30 y 35 años ya debería reconocer el peligro, ya debería tener el freno inhibitorio relativamente consolidado, y además también debería poder reconocer varios elementos en la conducta humana en términos de razonamiento moral, y debería tener un proyecto de vida relativamente estable. Eso es lo que les puedes pedir a esas personas de acuerdo a su edad cronológica. Porque el cerebro se los permite, como vas a ver más adelante. Porque la maduración del cerebro les permite pensar en esos términos. Pero para un niño no. Un niño hasta los 6, 7, 8 años incluso va a tener una inteligencia sensorio-motriz. Y el libro que te puede ayudar mucho a entender ese concepto se llama, lo voy a escribir en el chat, El origen de la inteligencia. El autor es Jean Piaget. Otro elemento particular de esta diapositiva es el hecho de que nosotros podamos entender de que el último lóbulo en madurar es el lóbulo frontal. Por lo tanto, todas las funciones del lóbulo frontal, incluyendo aquellas del área prefrontal, que es el área evolutivamente más avanzada en la corteza cerebral, van a ser las últimas en ser conquistadas o obtenidas por ese cerebro, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos más o menos qué cosa es lo que controla el lóbulo frontal. Más allá de razonamiento lógico, controla también razonamiento moral. Más allá de razonamiento matemático, controla la capacidad de frenar y el propio comportamiento y de posponer la recompensa. Más allá de controlar algún tipo de operación matemática, el área prefrontal también va a controlar elementos de la propia conciencia, de además la propia identidad. Justamente el área prefrontal es la última que va a madurar seguramente entre 30, 35, 40 y 45 años en edad cronológica, donde los seres humanos podemos responder a la pregunta de quiénes somos, ¿no? Me causa un poco de, digamos, extrañeza cómo existen programas de intervención en la para adolescentes que tienen que ver con identidad, en el sentido de que la identidad va a ser un producto bien complejo del lóbulo frontal, el cual va a madurar entre los 30 y 40 años recién, pero se quiere que los adolescentes tengan identidad, por ejemplo, ¿no? Porque es una malinterpretación además de la teoría de desarrollo de Erickson, que él hablaba más bien en la adolescencia de una crisis de identidad, no de una construcción de identidad propiamente dicha. Ese es un punto importante también que nosotros podemos criticar, al cual podemos aportar a partir del conocimiento cerebral. Y otro punto, el último punto de esta diapositiva, cuando el cerebro alcanza un nivel relativamente amplio de madurez, es decir, el crecimiento de la materia gris, como ustedes están viendo en la diapositiva, abarca la mayoría de la corteza cerebral, es en ese momento donde uno puede que alcance, repito, puede que alcance el máximo nivel en su coeficiente intelectual. Así es, el crecimiento de la materia gris está directamente vinculado con el aumento en los puntajes del coeficiente intelectual. ¿Y eso qué significa? Significa que las actividades que destruyen la materia gris o impiden su crecimiento están directamente relacionadas con la disminución o la rebaja en el coeficiente intelectual.
Y eso es justamente lo que ocurre cuando exponemos a niños ante situaciones de violencia, violencia psicológica o violencia física. Es exactamente lo que ocurre. Cuando el niño vive en un ámbito de violencia física o de violencia emocional, o cuando ve, por ejemplo, a los adultos pelear, disminuye la capacidad de desarrollo de su materia gris. De hecho, por ejemplo, las dendritas retroceden en su conexión, esa propiedad de las dendritas se llama retracción dendrítica, para protegerse de la violencia a la cual están siendo expuestas, y cuando golpeamos a un niño, cuando lo tratamos mal, cuando no le damos afecto, pues estamos impidiendo el crecimiento de su materia gris. Este tipo de razonamientos también se los he comentado, estoy asesorando en este momento a dos ONGs, una en crecimiento pleno y otra que ya está más o menos dentro del ámbito del quehacer de la salud mental. Y es algo que nadie te cree. ¿Qué cosa nadie nos cree? Nadie nos cree de que la violencia tiene un efecto directamente, directo, en el crecimiento de la materia gris. Y no te cree por un lado el abogado y tampoco por otro lado te cree el psicólogo. El abogado no te cree porque en la doctrina que él ha aprendido además a clasificar los tipos de violencia y a dar algún tipo de sentencia con relación a los tipos de violencia. Para el abogado tradicional, ¿verdad? El abogado tradicional piensa que hay distintos tipos de violencia, violencia afectiva, sexual, violencia física, etcétera, y de acuerdo a la clasificación de esa violencia, es que el abogado le sugiere al psicólogo, bueno, mira, este chico viene de un hogar donde hay violencia física, pero donde aparentemente no hay violencia emocional, entonces haz un programa de intervención con base en violencia física. Como si el cerebro tuviera la capacidad de clasificar los tipos de violencia según la doctrina legal. Entonces el abogado no te cree, hasta que por supuesto vos les muestras estas diapositivas y otras más que vas a ver a lo largo del módulo, donde la violencia afectiva y física tiene una directa vinculación con el crecimiento de la materia gris y por lo tanto con el aumento o disminución en los puntajes de coeficiente intelectual. Ahora, ¿quién tampoco te cree? Tampoco te cree el psicólogo. El psicólogo normalmente no te cree porque su formación ha sido más a partir de teorías de los años 60 y de los años 70 que a partir de conocimiento neurocientífico. De hecho, por ejemplo, con un grupo de profesores acá en la Universidad Mayor de San Andrés y con un grupo de profesores en otras universidades, pues estamos viendo la posibilidad de investigar un término bien interesante que se llama neurofobia. O sea, el temor y además los comportamientos de huida que muchos de los profesionales dentro del ámbito de la salud mental tienen con respecto al cerebro, ¿no? No estamos hablando de la negación, que eso también existe en especial en escuelas humanísticas y psicoanalíticas con respecto a cómo el cerebro influencia la conducta y prosperidad humana. Pero sí estamos hablando de cómo no se estudia el cerebro en profesiones que deberían privilegiar más bien el estudio del funcionamiento del cerebro. Y es bien interesante hablar de este término que se llama neurofobia, que en diálogos que he tenido con dos neuropediatras muy buenos aquí en la ciudad de La Paz, me lo han sugerido para que yo lo pueda investigar y de hecho ya con otros profesionales pues un poco lo estamos haciendo. Y en algún tipo de investigación que me ha proporcionado evidencia más o menos anecdótica, parece que la neurofobia también se presenta muy fuertemente en medicina. Y eso es un dato muy fuerte, ¿no? Pero estamos hablando nosotros de algo más relacionado a neuropsicología clínica, por supuesto. Entonces, quiero contarles una cosa. Quiero contarles de que desde el punto de vista de Jordan Peterson, y ustedes lo pueden buscar como hemos quedado en la primera clase, estoy anotando su nombre en nuestro chat, y también desde el punto de vista de un excelente libro que se llama Neurociencia de la Inteligencia, del año 2016, cuyo autor es el científico que de apellida Haidt. El coeficiente intelectual es uno de los mejores predictores de éxito en la vida. Y en varias áreas, además, y en varios elementos de interacción humana. Entonces, yo les estaba contando de que la violencia física y emocional disminuye la capacidad de conectividad de la materia gris. Les estaba contando de que el coeficiente intelectual es uno de los mejores predictores para varios elementos dentro de la interacción humana. Uno de esos elementos, por ejemplo, es la tendencia a la fidelidad.
Otro de esos elementos, por ejemplo, es la capacidad de ser exitosos en el trabajo. Otro de esos elementos, por ejemplo, es la capacidad de buscar relaciones sentimentales significativas. Y otro gran elemento, por ejemplo, del coeficiente intelectual es que las investigaciones desde los años 80 y 90 están vinculando el coeficiente intelectual con la prosperidad de las naciones. Entonces, yo estoy asumiendo que han hecho su tarea, han revisado el efecto Flynn y además han revisado el video de Steven Pinker. Porque como estamos ya en un curso de posgrado, es importante que hagas tu tarea, porque ya no estamos en el curso donde el profesor en el pregrado llama lista y luego te dice un poco lo que va a llevar en la clase, pues ya no. Ese es un curso de posgrado que intenta ser lo más competitivo posible. Entonces, al revisar el efecto Flynn, tú más o menos te has dado cuenta de que más allá de que el mundo está mejorando, que es la premisa central de la tarea, el incremento en el coeficiente intelectual ha determinado un incremento en la prosperidad de las naciones. Por lo tanto, y justamente eso es lo que yo he estudiado en mi tesis de maestría, el coeficiente intelectual como factor de prosperidad de los países. Uno de los elementos neurofisiológicos que determina el incremento en el coeficiente intelectual es el crecimiento en la materia gris. Y justamente el crecimiento en la materia gris es detenido o perjudicado cuando existen condiciones de crianza basadas en la violencia, cualquier tipo de violencia sea esta. Cuando el profesional de la salud mental no le da la importancia necesaria al coeficiente intelectual, cuando el profesional de la salud mental no le da la importancia a variables neurofisiológicas que determinan la prosperidad de las personas, y cuando aquellos profesionales satelitales que trabajan con salud mental no conocen nada del cerebro, entonces no saben para qué sirve el coeficiente intelectual, ni entienden la función en términos de prosperidad que tiene esta medida psicométrica. Pero ustedes ya están entendiendo. Y ustedes, como van a ver a lo largo del módulo, ya saben algo, ya saben de que las condiciones de violencia determinan la falta de posibilidades de que la materia gris crezca. Y por lo tanto estamos afectando directamente la capacidad cognitiva de las personas. Entonces, déjame que te cuente un experimento que han realizado en Estados Unidos desde 1982, si no estoy mal, hasta alrededor de 1995. En este experimento muy interesante, lo que han hecho algunos neurocientistas, en especial de universidades que están en la costa oeste de los Estados Unidos, por ejemplo, UCLA, es preguntar a neuropsiquiatras y a pediatras que hagan un levantamiento de información de cuántas veces sus pacientes, los papás o las mamás de sus pacientes, les pegan a sus hijos. Así es, una línea base, digamos, de violencia física. Y les han pedido a los profesores de esos niños que eran pegados por sus papás un reporte acerca de su rendimiento académico. Y lo que hemos encontrado en metaanálisis de esos reportes que han dado los pediatras y los educadores con respecto a las variables que les estoy contando, es que por cada vez que se pega a un niño, o sea, no importa en su trasero o en su cabeza, pegándolo a un niño, disminuimos medio punto en los instrumentos que evalúan capacidades cognitivas en niños de hasta 8 o incluso 9 años. Porque la violencia física y la violencia emocional limita la capacidad de desarrollo de la materia gris. Y por lo tanto se está limitando la capacidad de incremento en el coeficiente intelectual. Entonces, ese estudio se ha ampliado y se ha incluido alrededor de casi 1.500 pediatras que han atendido cada uno en un año alrededor de, digamos, 150 niños, un poco más quizás. Y se ha ampliado alrededor de 7.000 profesores para que los profesores en el colegio reporten los rendimientos académicos de estos niños. Y se ha obtenido básicamente la misma evidencia, pero a un nivel mucho mayor en cuanto a la extrapolación que se puede hacer a una mayor cantidad de población. La violencia física limita las posibilidades de desarrollo cognitivo en los niños al destruir la materia gris. Y justamente esa es la tesis que yo he expuesto en un seminario, en un congreso sobre psicología forense hace unos meses atrás acá en la ciudad de La Paz. Porque entiendo que el razonamiento dentro de la psicología forense pues tiene que ver con violencia, tiene que ver con elementos judiciales, pero son elementos, o sea, el razonamiento es vincular la violencia con el ámbito judicial y nunca en ningún momento se
analiza el efecto de la violencia en el cerebro. Entonces, es algo muy importante que nosotros sepamos. Tenemos que entender de que el coeficiente intelectual es un factor de riqueza de las naciones. Es un gran predictor para que los varones no seamos violentos, para que busquemos una muy buena pareja. Es un gran predictor para que las mujeres tengan éxito en el trabajo y puedan ser incluso muy buenas mamás y combinar su capacidad de ser mamás con el trabajo. Y sobre todo, los países más inteligentes son los países aparentemente más prósperos. Si te interesa ese tipo de relación, pues lo podemos trabajar más adelante. Entonces, este problema de la violencia casi nunca es tratado desde el punto de vista cerebral, porque en nuestro país lo que las personas, digamos, que han criado a hijos, los abuelos, por ejemplo, los papás alrededor de 50, 60 años, pues ellos opinan lo contrario. Ellos dirían de que siendo violentos, enseñas a los niños, de que siendo violentos, pues el niño se disciplina, y de que los castigos físicos pues realmente tienen un efecto importante en la conducta de los niños. No existe ningún tipo de estudio, por lo menos en el mundo civilizado, que avale la hipótesis de que castigando a un niño va a aprender. No existe. De hecho, por ejemplo, en el conductismo skinneriano, el castigo ha sido estudiado como una manera de modificación de conducta, como un mecanismo de modificación de conducta. Y eso también es importante. Es importante conocer adecuadamente qué es el conductismo. Es importante conocer qué se entiende por estímulo, por respuesta. Es importante conocer cómo el conductismo ha ido evolucionando desde los estudios primarios de Skinner, por ejemplo, de tal manera que nosotros no digamos que tal o cual cosa es conductista simplemente porque la queremos criticar. Cuando Skinner ha estudiado el castigo, primero lo ha clasificado como el mejor mecanismo de modificación de conducta, porque el castigo incrementa brutalmente la tasa de conductas socialmente deseables, el castigo físico además. Pero Skinner después cambia la postura. Skinner opina de que, eso se llama efecto halo. El efecto halo consiste en que tú has ejecutado algún mecanismo de modificación de algo, y ese algo que vos querías que sea modificado, realmente sea modificado, y vos has pensado que lo primero que vos has hecho explica la modificación en la variable dependiente, pero no has buscado otras hipótesis alternativas, te has quedado con la primera hipótesis que has aplicado. De hecho, por ejemplo, Popper discute ese tipo de elementos con el principio de falsación en el libro que les he contado la primera clase. Entonces Skinner ha descubierto que los sujetos castigados, ¿sí?, a la larga dejaban de tomar agua y dejaban de comer. Reporta, por ejemplo, ratones que se mascaban sus colas, palomas que no querían beber agua, ratones que se mascaban sus patas y que se dejaban morir por el hecho de haber sido castigados. Entonces Skinner cambia la postura y él afirma de que el mejor mecanismo para lograr conductas socialmente deseables es el refuerzo positivo del comportamiento incompatible. Así es, el refuerzo positivo del comportamiento incompatible, no el castigo del comportamiento socialmente indeseable. Entonces, es complicado tener ese tipo de reflexiones en una comunidad que privilegia el castigo físico a los niños. Y si nosotros seguimos en la lógica de esta diapositiva, lo que te quiero mostrar en el cuadradito blanquito que tú tienes en la diapositiva es el área dorsolateral del córtex prefrontal, donde es posible que se encuentre el razonamiento lógico y el juicio social, que se puede llamar funciones ejecutivas, que va a ser lo último en desarrollarse. La capacidad de relacionarse socialmente, la capacidad de pensar de manera lógica y la capacidad de conectarse con las personas va a ser lo último en desarrollarse desde el punto de vista de esta diapositiva. Y como estás viendo en esta diapositiva, ¿sí?, esto tarda alrededor de 20 años en términos de madurez cerebral. Tarda alrededor de 20 años. Pero, ¿qué es lo que sabemos nosotros en los estudios sobre neurodesarrollo con base en la economía? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos estas escalas de tiempo que tú estás viendo, por ejemplo, de 5 a 10 años, a 15 años y a 20 años, ¿verdad? Realmente se pueden cumplir porque la maduración del cerebro, pues, es una propiedad de las neuronas. El cerebro siempre va a intentar madurar y siempre va a intentar progresar. Pero estas escalas de tiempo están en función de la prosperidad económica de una determinada población. Mientras económicamente más próspera sea una población, más maduros van a ser los cerebros que producen esa prosperidad económica.
Entonces, esta escala de tiempo tú la puedes encontrar en países económicamente más prósperos y, por supuesto, como tú ya sabes, para saber qué países son los más prósperos, puedes ingresar a revisar los índices en el IDH, incluso en las páginas de Wikipedia, para saber cómo se mide la prosperidad en los países y para saber qué países son los más prósperos. Por ejemplo, si ingresas a ver el índice de desarrollo humano, que es una medida económica, ahora socioeconómica, de la prosperidad de los países, pues el primer país más próspero en el mundo en este momento es Noruega, el segundo es Suiza y el tercero es Australia. Y después vienen Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, por ejemplo. Uno de los países más prósperos en Latinoamérica es Chile y Costa Rica. De hecho, por ejemplo, en la última medición sobre el índice mundial de felicidad, el país más feliz de Latinoamérica es Costa Rica, y es uno de los pocos países, junto con Uruguay, junto con Chile, hasta cierto punto Colombia, por ejemplo, que están vinculando la felicidad de las naciones con su propio desarrollo económico. Entonces, esta escala de tiempo que tú estás viendo acá sí se cumple, pero para economías bastante prósperas. Eso quiere decir que esta escala se tiene que alargar mientras la economía sea menos próspera. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros en nuestro país, Bolivia está en el puesto 118 en el índice de desarrollo humano. Los que trabajamos en el ámbito privado sabemos eso, porque tenemos que movernos con cifras que nos dan los oficiales estatales. Está en el puesto 118 con cifras oficiales. Ahora, si vos juntas las investigaciones, por ejemplo, de la Fundación Milenio, o de la Fundación Conrad, o de la Fundación Jubileo, y revisas las estadísticas sobre crecimiento económico, cuando el INE dice que hemos crecido 4.3% y Milenio te dice que hemos crecido en realidad 1.1% en el año pasado, cuando, por ejemplo, el INE publica que hemos mejorado, hemos disminuido la tasa de desempleo, cuando en realidad lo que ha aumentado es el subempleo. Entonces, al parecer nosotros realmente estaríamos en el puesto 132 a 138 de 206 países, no en el puesto 118 realmente. Y aunque estemos en el puesto 118, eso significa que hay 117 países donde se vive mejor que en Bolivia. Entonces, lo que quiero introducir acá es un razonamiento anticultural. Bolivia no es un país rico. Bolivia no es un país donde las personas en general puedan tener grandes posibilidades de prosperar. ¿Por qué? Porque la riqueza más importante de los países no está en función de sus recursos naturales. No está en función de industrializar el agua o la urea o el litio. La riqueza más importante de los países son los cerebros de las personas. La riqueza más importante de los países son los talentos de las personas o su coeficiente intelectual. Y lo que es un poco, lo que llama la atención es que los economistas se han dado cuenta de eso mucho antes que los propios psicólogos, porque bueno, los psicólogos en buena medida estudiamos la patología, la dislexia, la discalculia, pensamos que los niños son adultos en pequeñito que tienen alguna patología sí o sí, pensamos que los adolescentes son alcohólicos y además consumen drogas. No hacemos investigaciones sobre felicidad laboral, no sabemos cómo gestionar el talento, a menos, digamos, que creamos que el talento existe. Entonces, los psicólogos, como no estudiamos el desarrollo de las personas, vivimos de patologizar a la gente, en buena medida. Y por lo tanto, no entendemos de que el principal recurso de desarrollo de los países son los cerebros de las personas. Y cuando los economistas han incorporado esa noción, pues el psicólogo que les ha ayudado a incorporar esa noción ha ganado el premio Nobel. Así que la escala que estás viendo acá tienes que ampliarla un poco para economías como la nuestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un chico que tenga alrededor de 18 años, pero en una medida general, ¿verdad? Pues su cerebro puede ser el preteen, el que tú ves acá, el segundo contando desde la izquierda. Lo que podríamos calcular a ojo de buen cubero, con cierto tipo de conocimiento acerca del desarrollo del cerebro humano, es que nosotros, los varones, por ejemplo, en Bolivia, podríamos alcanzar el cerebro que vos ves a los 20 años, alrededor de los 40, de los 45, y las chicas alrededor de los 33 o de los 35 años. Podemos alcanzar, por supuesto, claro que sí, vamos a tardar más, porque nuestra economía no es del todo próspera. Entonces, uno de los elementos que impide el crecimiento económico, por supuesto, son las regulaciones estatales y los tremendos y horrorosos procedimientos de la burocracia estatal en cuanto al emprendimiento y en cuanto a la generación de riqueza. Voy a mostrarles 2 diapositivas más y luego lo que vamos a hacer es escuchar o leer sus comentarios
y leer sus preguntas también. Entonces, esta es la primera diapositiva antes de tener una pausa, una pequeña pausa, ¿ok? Yo planteo lo siguiente, quiero plantearles este tipo de razonamiento a ustedes. No existe tal cosa como la afirmación de que los fenómenos cognitivos y emocionales y sociales estén separados. No existe tal cosa. Uno de los elementos que impide que los psicólogos tengamos trabajo, en especial ante empleadores que no son psicólogos, es que de alguna manera nos han formado, nosotros pensamos que la cognición va por un lado, la emoción va por otro lado y el desarrollo social va por otro lado. Eso puede estar bien desde el punto de vista de alguna teoría pues bastante antigua. Pero en términos cerebrales estrictos, ¿sí? La cognición y la emoción conforman un todo integral. No se puede hacer cognición si no hay emoción. Y no se puede tener emociones si es que el cerebro luego no va a crear cogniciones. Cognición y emoción conforman un todo integral y a partir de esa idea es que nosotros podemos construir un nuevo mapa del cerebro que trascienda a Luria y que trascienda a los principales teóricos que han asociado algún área del cerebro con alguna función específica, como por ejemplo Brodmann. No es nada del todo incorrecto, pero tenemos que ir más adelante. Tenemos que ir más adelante de los teóricos tradicionales en neuropsicología que han planteado un abordaje absolutamente localizacionista en cuanto al cerebro. Por ejemplo, lo que ustedes pueden hacer en algún momento libre es intentar buscar dónde está la memoria semántica. ¿Y dónde está la memoria a corto plazo en el cerebro? ¿Qué área del cerebro contiene la memoria a corto plazo y qué área del cerebro contiene la memoria semántica o la memoria del significado de las palabras? Por ejemplo, entonces lo que sabemos, no solamente a partir de estudios en neuroimagen, sino a partir de investigaciones en neuroeducación, es que la memoria, por ejemplo, a corto plazo, esa que codifica la información que va a ingresar después a la memoria a largo plazo, parece que es un área situada entre el lóbulo frontal, el temporal y parte del parietal. Así es. No es el nuevo nombre, pero un nombre que se está asociando a la memoria a corto plazo se llama banda de memoria de trabajo, porque es un área horizontal, como si fuera un rectángulo que abarca el lóbulo, parte del frontal, parte del parietal y parte del temporal, la que podría almacenar la memoria a corto plazo. Entonces, estamos hablando de áreas y subáreas que se sostienen en función del funcionamiento de otras áreas, las que explican los procesos cognitivos más básicos. Estamos yendo más allá del enfoque tradicional localizacionista. Y, por ejemplo, ¿en qué lugar se encontraría la memoria semántica? Y lo que sabemos en experimentos en neuroeducación es que cuando las personas piensan en el significado de las palabras, cuando las personas quieren saber el significado de una palabra nueva y preguntan y la incorporan a su memoria a largo plazo, parece que se activa toda la corteza. Entonces, estamos empezando a conocer de que por lo menos en términos de este tipo de memoria a largo plazo, que se llama memoria semántica, que puede durar toda la vida, que parece que es una de las memorias más resistentes al olvido, parece que ese tipo de memoria se extiende en toda la corteza cerebral y que uno activa toda su corteza cerebral cuando quiere explicar el significado de las palabras. Entonces, no se puede ya, ahora, en esta época del conocimiento, disociar o separar emoción de cognición. De hecho, por ejemplo, la Universidad de Durham, en Inglaterra, tiene un excelente proyecto donde el eje de la investigación de ese proyecto se llama neurocognición social. Y este término que se llama neurocognición social ha echado por tierra mucho de lo que los psicólogos sociales decían saber o pretendieron saber sobre el comportamiento de las personas en grupo, por ejemplo, o sobre cómo el grupo evoluciona a las personas. Entonces, parece que la neurocognición social está realmente, digamos, incorporando al conocimiento nuevos ámbitos en cuanto a la evidencia que están poniendo en duda muchos preceptos de la psicología social. Y antes de que yo pueda leer sus comentarios, o antes de que nos demos una pausa de algunos 3 o 4 minutos, quiero mostrarles esta imagen obtenida. Es una tomografía de utilizando tecnología de las más nuevas que hay. No es una imagen generada por bombardeo de positrones, donde ustedes están viendo cómo las neuronas trabajan en el cerebro y porque yo quiero comprobar una cosa a partir de esta neuroimagen. Yo quiero comprobar que las neuronas nunca trabajan solas, siempre trabajan en redes. Eso es lo que yo quiero comprobar a partir de esta imagen, que las neuronas siempre trabajan en redes.
Entonces, lo que yo te sugiero es que en los siguientes módulos apliques esta perspectiva, ¿no? Son redes neuronales que sostienen a otro tipo de redes neuronales que se pueden ubicar en alguna área específica del cerebro, pero que se sostienen con trabajos de otras áreas del cerebro para que estas redes puedan trabajar. La hipótesis más importante, no, el concepto más importante es considerar al cerebro como un ecosistema complejo, no como un órgano. Por supuesto, el cerebro es un órgano desde el punto de vista neurofisiológico, claro que sí, anatómicamente también, médicamente también, por supuesto que sí. El cerebro es uno de los pocos órganos que puede desafiar el concepto de que la función hace al órgano. Porque parece que la función más primitiva del cerebro era sobrevivir. Y si la única función del cerebro puede ser sobrevivir, nunca hubiéramos evolucionado como especie, ni hubiéramos creado civilización, ni hubiéramos tenido tecnología para comunicarnos como lo estamos haciendo ahora. La función no hace al órgano en términos cerebrales. Entonces, tenemos que empezar a tener una perspectiva un poco más actual y desafiante con respecto a otros conceptos tradicionales que en algún momento han tenido vigencia, pero que ahora están siendo desafiados. Las neuronas siempre trabajan en redes. Cada punto brillante que estás viendo es un impulso nervioso. Y cada vía que estás viendo acá, las más gruesas pueden ser axones, aquellas más delgadas pueden ser dendritas. Y te vas dando cuenta cómo los impulsos nerviosos van viajando de un lugar a otro lugar, algunos siguiendo una misma ruta, otros llegando a un lugar y volviendo por debajo, volviendo por arriba. Te vas dando cuenta de que el cerebro produce su propia electricidad a partir del consumo, por ejemplo, de hidrógeno. Te vas dando cuenta de que las neuronas, por ejemplo, las neuronas complejas, emiten señales neuroquímicas a partir de el proceso de expulsión, digamos, de neurotransmisores para avisar a otras neuronas de que estas neuronas primarias han mejorado, ya están más mielinizadas, sus dendritas están más delgadas y más finas, por ejemplo, para exigir a las otras neuronas que hagan lo mismo y que se puedan conectar con ellas. Cuando existe, por ejemplo, neuroplasticidad, no solamente estamos hablando de la capacidad de las neuronas de conectarse entre sí, o sea, no nada que ver, es una visión demasiado superficial. La neuroplasticidad, por ejemplo, tiene dos propiedades asociadas a este concepto. La primera propiedad es que las neuronas más complejas, más sanas, avisan a otras neuronas de que han alcanzado un nivel de desarrollo importante, superior a ellas, y les invitan a conectarse entre sí. Y cuando una neurona, digamos, menos compleja, quiere conectarse con una neurona un poco más compleja, la más compleja a veces le deja conectarse bajo la exigencia de que la neurona nueva se complejice tanto como ella o más. Y en los neurotransmisores viaja cierto tipo de información, incluso genética, que le avisa a la neurona menos compleja, complejizate, mejora, evoluciona para mantener la conexión. Y en otros casos, por ejemplo, las neuronas más complejas emiten este tipo de información químico-eléctrica para avisar a otras neuronas que se han complejizado para que se conecten con ellos, pero a veces la unión neuronal no se va a dar porque las neuronas más complejas todavía no están en condiciones de conectarse con las neuronas menos complejas. Cualquiera que sea el caso, el cerebro está programado para igualar hacia arriba. Y el cerebro está programado para que las neuronas más complejas exijan a otras complejizarse y evolucionar más incluso que ellas, y por lo tanto la ley del cerebro es el progreso. La ley del cerebro es la prosperidad. La ley del cerebro es el avance. La ley del cerebro es la mejora continua. Y este es el único órgano que aparentemente puede hacer eso en una escala evolutiva medida en millones de años que conocemos en el universo. Por eso es importante considerar el hecho de que el cerebro no solamente es el órgano de la prosperidad, sino también merece ser estudiado por todas las disciplinas y ámbitos del conocimiento que gestionan la salud mental de las personas. Entonces, voy a leer algunos de los comentarios que ustedes tienen, voy a dar respuesta a algunas preguntas que seguramente han enviado en el chat. Y mientras nos damos ahí un descanso de 2 o 3 minutos, pueden escribir sus comentarios o pueden escribir sus preguntas, mientras nos acompaña la música de La Morenada, asumo que es Morenada, terriblemente fuerte, como fondo musical de un estudio en neurociencia. La primera vez que enseño neurociencia con fondo musical de Morenada. Hola Mónica. Mónica dice, en el efecto Flynn, nos habla de las capacidades del coeficiente intelectual en ciertas áreas, aunque en otras está dando el efecto contrario. Mónica, con áreas no sé a qué exactamente te refieres, si son áreas cerebrales o áreas geográficas, o no sé a qué áreas te refieres. Si me puedes aclarar eso, pues sería
muy interesante para que yo te pueda contestar a tu pregunta. Abraham dice, o sea, desde la neurociencia se podría decir que países que no han aplicado castigo físico son países más desarrollados. Los países que están dejando de aplicar castigo físico, estimado Abraham, son los países cuyo sistema educativo es realmente muy desarrollado. Aunque sea, por ejemplo, estatal, ese sistema educativo es uno de los más desarrollados del mundo. Es el caso, por ejemplo, de Suecia, Noruega y Finlandia. Te invito, estimado Abraham, a que averigües el caso de Noruega con este criterio de búsqueda en el Google. El caso de Noruega en educación, así. Entonces, por ejemplo, estimado Abraham, vas a leer seguramente de que a mediados de los años 50, los noruegos pues han empezado a obtener muy buenas rentas económicas a partir de la venta de su petróleo de ultramar. Entonces, como muchos políticos en Noruega tenían formación científica, es decir, eran profesores universitarios, gente que se había educado al máximo de sus posibilidades, y no como en un país de Sudamérica donde hay diputados que matan perros o vicepresidentes que ponen bombas. Entonces, los políticos de Noruega les han preguntado a los académicos de Noruega qué es lo que podemos hacer con tanto dinero que estamos cobrando por la renta petrolera. Una de las respuestas ha sido, tendremos el mejor sistema educativo del mundo. Y ese sistema educativo, estimado Abraham, ha ido paulatinamente eliminando el castigo físico e incorporando el incentivo al estudio. Porque el cerebro, estimado Abraham, es un cerebro profundamente capitalista. Prefiere el incentivo al castigo. Entonces, algo bien interesante, querido Abraham, que ocurre en este momento en Noruega, y seguramente tú puedes averiguarlo mejor que yo, es que el sistema educativo de Noruega incrementa en los varones un promedio de 0,60 a 0,90 de puntos de coeficiente intelectual por año en los varones. 0,60 a 0,90. Y en las mujeres de 2,5 a 3,96. Eso quiere decir de que muchas mujeres noruegas son mucho más inteligentes que muchos hombres noruegos, pero muchos hombres noruegos son mucho más inteligentes que el resto de Europa, por ejemplo. Hola Mariluz, la pregunta de Mariluz es muy interesante. Ella dice, desde todo lo que estamos estudiando ahora mismo, ¿cómo deberíamos comprender este término? La mejor definición de inteligencia, estimada Mariluz, es la definición que han dado Stanford y Binet en la teoría que se llama factor G de inteligencia. Voy a escribir eso acá en el chat. Esa es la mejor definición, el factor G de inteligencia. Entonces, por ejemplo, por lo menos en mi experiencia en el pregrado, en psicología cognitiva, pues no hemos estudiado nada de eso. ¿Sí? O sea, hemos estudiado modelos de atención, de concentración, que no está mal, pero no se nos ha dado las armas para que tengamos trabajo. La mejor definición, Mariluz, es la definición de Stanford y Binet del factor G de inteligencia. Yo diría que es la mejor definición. Pero, si me preguntas qué es la inteligencia, yo me remitiría a mi documento de tesis de maestría. Yo diría que una cosa es la inteligencia, otra cosa es el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es la mejor medida de la inteligencia. ¿Sí? No, son cosas distintas. El coeficiente intelectual es una medida psicométrica creada por los psicólogos que mide un constructo psicológico que se llama inteligencia. Entonces, ¿qué es el coeficiente intelectual? Es una medida psicométrica de la inteligencia. Y por lo tanto, la inteligencia es el principal factor de prosperidad de las naciones. Cuando nos preguntamos por qué las naciones son prósperas, ¿sí? Ya hemos pasado la época, estimada Mariluz, de que las naciones van a ser prósperas a partir de la venta de sus recursos naturales. Eso se llama economía preindustrial. De hecho, en la economía industrial, las naciones ya no vendían recursos naturales, vendían servicios. Estamos en la economía ni siquiera postindustrial. La economía postindustrial ha comenzado con la revolución de la Internet. Ahora estamos, Mariluz, en la economía del conocimiento, así se llama. Knowledge Economy o economía del conocimiento. Los países más prósperos van a ser los que mejor estén preparados para producir conocimiento. No, Ana María, la inteligencia emocional es un término inventado para ganar dinero y para estafar a la gente. Y de hecho hay una oficina estatal en la ciudad de La Paz que promueve cursos sobre inteligencia emocional, gastando nuestro dinero de los impuestos en elementos que no existen. Me gusta mucho este comentario de Valeria. Valeria dice, como leíamos en el error de Descartes de Damasio, la conexión de las emociones con las funciones cerebrales tiene una gran incidencia en todos los ámbitos de la conducta social del ser humano, por supuesto. Y además, Damasio da evidencia bien interesante con respecto a ese razonamiento. Fernando dice, en Japón ocurre que se le da mucha importancia al estudio, se trata de estimular las capacidades de los estudiantes.
y se puede ver que existe una buena economía, pero el índice de suicidios provocados principalmente por la soledad van a aumentar tanto en los estudiantes como en personas mayores. Entonces recurriremos a la evidencia. El país donde más se suicidan en el mundo, en Latinoamérica, perdón, está entre Bolivia, Paraguay, Guatemala y El Salvador. Seguramente el índice de suicidios en el Japón ha aumentado, específicamente en esta población, pero en comparación a sus índices de suicidio previos, ¿sí? Pero como profesional en la salud mental que ve pacientes casi cada día y como profesional que evalúa pacientes en función de su desarrollo y no en función de su patología, me resulta muy difícil creer de que Japón tenga un índice grande de suicidios con respecto a los países más pobres del mundo. Por ejemplo, uno de los países que más está aumentando su población en África es Uganda. Y está aumentando tanto la población en Uganda, no solamente porque las mujeres tienen hijos desde muy tempranas edades y muchos hijos a lo largo de su vida, sino también porque hay un tráfico de niños y de mujeres muy fuerte en Uganda, y con todo lo que conlleva ese tráfico, ¿no? Órganos, cabellos, semen, etcétera. Es terrible. Entonces, propongo el caso de Uganda, porque Uganda tiene uno de los índices de suicidio más altos del mundo, justamente porque su economía en comparación a la de Japón y sus índices de prosperidad en comparación a la de Japón, pues no aguantan justamente la mínima comparación. Entonces, es interesante notar, claro, el suicidio va a existir en todos los países del mundo, pero hay que también saber la fuente de la información que estamos leyendo y saber si esa información se refleja en la práctica profesional. Alejandra dice, Lipton menciona que nuestro programa de desarrollo comienza cuando se está en el útero. Sí, incluso antes, Alejandra, mucho antes. Si la madre está feliz, el feto está feliz, toda la razón. Por ejemplo, Lipton menciona de que normalmente una mamá en los primeros 4 meses de gestación, su feto, su embrión, que luego se va a convertir en feto, va a generar entre 30.000 a 50.000 neuronas, si no estoy mal, por día o por hora, en condiciones normales. Pero Lipton también menciona de que cuando la mamá disfruta de su experiencia de embarazo, y cuando la mamá tiene un sostén emocional muy importante, y cuando la mamá está bien nutrida, la cantidad de neuronas que genera el embrión puede aumentar hasta incluso 70.000 neuronas por hora o por día. Entonces, ya no estamos en la época donde nosotros tenemos que negar la influencia de las emociones y del pensamiento en el desarrollo de los seres humanos, incluso en funciones fisiológicas. Yo opino que el efecto Flynn, estimado Juan Carlos, no tiene un límite, porque por lo menos la curva de ascenso está resistiendo a poblaciones disgénicas. Flynn le llama población disgénica a el hecho de que una persona con bajo CI se reproduzca con otra persona con bajo CI y tengan varios hijos además con bajo CI. Eso se llama poblaciones disgénicas que se han detectado donde existe migración masiva. Latinos, por ejemplo, en Estados Unidos, musulmanes, por ejemplo, en Inglaterra y en Francia, asiáticos del sur, por ejemplo, en Bélgica, en el Japón, etcétera. Pero parece que la curva de ascenso está resistiendo a la aparición de poblaciones disgénicas. Entonces, por ahora yo creo que la inteligencia humana, el aumento en la inteligencia humana no tiene un límite, pero en los siguientes 150 años va a estar bien circunscrito a ciertas áreas geográficas. Abraham, no sé a qué libro te refieres, si me aclaras te puedo dar el autor del libro si lo conozco. Ahora, no entiendo bien tu pregunta. Tú dices, el número de neuronas no aumenta desde el nacimiento a los primeros años de vida. Paola, el número de neuronas aumenta brutalmente en los primeros años de vida, en especial en los primeros 3 a 5 años de vida. No solamente la proliferación neuronal, sino también la neurogénesis van a ser procesos que se van a dar en los primeros años de vida de una manera muy fuerte, muy potente. Pero a nosotros no nos interesa tanto el número de neuronas como la capacidad de las neuronas de conectarse entre sí. Una neurona, por ejemplo, puede tener entre 1.000 a 50.000 conexiones al mismo tiempo por segundo. Y no solamente con neuronas que están alrededor de ella, sino también con neuronas que están muy lejos, en otros hemisferios además, y en otros lóbulos del mismo hemisferio además. Entonces, la cantidad de neuronas sí va a aumentar brutalmente en los primeros 5 años de vida, y de hecho no termina de aumentar. No existe ningún proceso que limite o que detenga la neurogénesis. La neurogénesis va a ocurrir incluso hasta el día que te mueras. Hay indicios sobre el efecto Flynn y estudios sobre países europeos que han llegado a determinar que existe una disminución y realmente se baraja la posibilidad que el cerebro humano ha llegado al tope de su capacidad. Pues habría que ver los estudios, eso es bien interesante, ¿no? Hay un estudio que dice, no, el efecto Flynn es un efecto estudiado en todas las facultades de neurociencia
de universidades competitivas del mundo, porque está basado en evidencia científica desde no solamente 1930 o 32, donde se ha hecho la primera medición en el coeficiente intelectual, sino Pinker, por ejemplo, ha ampliado el efecto Flynn y ha colocado el efecto Flynn en su inicio en 1820, que es el inicio de la revolución capitalista británica. Es muy difícil llegar a comprobar de que el coeficiente intelectual está disminuyendo. Tendrías que hacer un estudio longitudinal de unos 10 años en varias poblaciones, además aplicar varios instrumentos de medición del coeficiente intelectual y sobre todo a ver cómo esos adultos progresan teniendo un bajo CI, porque de hecho como el cerebro está programado para evolucionar, lo que se espera de los adultos más bien es que intenten aumentar su coeficiente intelectual 1 o medio punto cada 2 o cada 3 años. Un gran estudioso del coeficiente intelectual también es un científico de apellido Ramachandran. Él tiene unas escalas de tiempo bien interesantes sobre cómo las personas con relaciones emocionales positivas y con autoexigencia cognitiva podemos mejorar nuestro coeficiente intelectual en 1 a 3 puntos en los siguientes 3 a 5 años. Entonces, lo que sí está surgiendo son poblaciones disgénicas, pero la curva de ascenso del efecto Flynn parece no ser afectada. Eduardo dice, ¿qué influencia concreta tiene la mala alimentación en el desarrollo del cerebro? Pues, estimado Eduardo, es una pregunta muy interesante y la respuesta es que tiene una influencia casi directa. Entonces, mira, Eduardo, nosotros nos podemos basar en los estudios que ha realizado este científico que voy a poner en el chat, que se llama Lesa Horta, en varios países del África y justamente también en Latinoamérica, de tal manera que no haya nadie que diga, pero en Latinoamérica no han realizado porque hay que adaptar los estudios. Es bien interesante, ¿no, Eduardo? Cómo las personas que no conocen del cerebro piden adaptación de instrumentos, adaptación de estrategias, como si el cerebro del boliviano fuera anatómicamente y fundamentalmente distinto al cerebro, por ejemplo, de una persona que está en Alemania, como si el cerebro del boliviano le faltara un neurotransmisor o le sobrara alguna propiedad neuronal. Eso es muy interesante. Bueno, Lesa Horta ha investigado en Latinoamérica, ¿sí? Y él ha descubierto cosas muy interesantes con respecto en especial a este comportamiento, Eduardo, que se llama amamantamiento, que hay que entender amamantamiento no solamente como dar del pecho al niño, sino con todo lo que conlleva el amamantamiento, ¿no, Eduardo? Mirada, postura, gestos, contacto corporal, transmisión de onda sonora, transmisión de temperatura al bebé que está lactando. Y lo que yo te puedo contar, Eduardo, es lo siguiente. Parece que el peso del bebé al nacer, que de alguna manera viene muy relacionado con la nutrición de la mamá y del niño, ¿no? Antes de que el niño nazca. Parece de que el peso al nacer es una variable muy determinante en el desarrollo del cerebro y por lo tanto en el desarrollo del coeficiente intelectual. Entonces, ya el peso, buena onda, pero ¿qué peso? Y Lesa Horta determina un peso como mínimo de 2.900 gramos y como máximo, digamos, de 3.800 gramos. Te he dado el nombre de la fuente, puedes consultar. Entonces, podemos manejar por ahora ese tipo de criterio, ¿verdad? Podemos decir que el peso adecuado del bebé al nacer para que, además que tiene que ver con su nutrición, ¿verdad? Para que el bebé tenga grandes posibilidades de desarrollo intelectual, emocional y cognitivo cuando sea adulto, es de 2.900 gramos a 3.700, 800 gramos. Digamos que nos basamos en ese tipo de rango. Algún levantamiento de información que ha realizado la Facultad de Medicina y algún levantamiento de información que ha sido realizado en tesis de grado en la carrera de nutrición, si no estoy mal, pero guiados por pediatras, y en algún tipo de información que se puede encontrar incluso en el INE, parece que el peso de los niños, por ejemplo, al nacer que viven en la ribera del lago Titicaca, es de 2.200 a 2.400 gramos, Eduardo. Es decir, un déficit de 600, 700, 800 gramos en función de sus posibilidades intelectuales a futuro. Entonces, ¿a qué me voy? Me voy a que, digamos, vos tienes un cerebro que ha nacido en condiciones de pobreza, ha sido pegado, ha sido mal alimentado. Entonces, aunque la circunferencia craneal va a ser similar a la de sus pares, la población neuronal y el desarrollo del cerebro pues va a ser muy inferior. Aún así, el cerebro, por ejemplo, puede generar emociones autoconscientes, es decir, emociones más complejas que las emociones que genera normalmente el sistema límbico, ¿no? Las emociones que el límbico genera pueden ser las que has visto en la película Intensamente: alegría, miedo, asco, desprecio, temor, etc. Otras emociones un poco más complejas son, por ejemplo, envidia y vergüenza. Y lo que sabemos en neurociencia aplicada a la pobreza es que las personas que se han criado en condiciones de pobreza grandes o extremas,
y que han sido maltratadas en su infancia y que no han sido adecuadamente alimentadas, tienden a tener la amígdala más constantemente activada que otro tipo de población. En la amígdala tú sabes muy bien que controla los niveles de estrés, entonces son personas con niveles de estrés bastante altos, pero es un estrés crónico, y el estrés crónico, querido Eduardo, va a impedir la generación de emociones autoconscientes positivas, como altruismo, solidaridad, compasión, etcétera, y el estrés más bien promueve la generación de emociones autoconscientes negativas, como envidia, frustración o vergüenza. Ana María dice, ¿qué se puede decir del incremento de suicidio en países competitivos? En Canadá, por ejemplo, que es una política que tiene que ver con salud pública, que tiene que ver, por ejemplo, con que yo diría que estamos fallando los psicólogos en detectar comportamientos patológicos anormales grandes, como por ejemplo la soledad, junto con la falta de referentes masculinos en la familia. Por ejemplo, algo muy interesante es que cuando las feministas critican a los varones, hoy por ejemplo he leído un tuit de una autoridad en Bolivia que decía que los que violamos somos varones por ser varones. Entonces, te preguntas un poco, ¿no? ¿Y qué utilidad tiene tener un varón en la casa? O sea, ¿por qué queremos varones en la casa? Varones además que ejerzan su masculinidad saludablemente. Pues donde existe una presencia masculina saludable, existe menos posibilidad de suicidio. Y donde existe una presencia masculina saludable, existe más posibilidad de que los hijos terminen la universidad y el colegio. Entonces, el suicidio es un problema de salud pública, no solamente es un problema individual. Y Canadá no es uno de los países más competitivos en términos, digamos, de lo que yo conozco en psicología. Competitivos yo entiendo como la capacidad de formarse para buscar trabajo. Tú tal vez estás entendiendo competitividad desde otro punto de vista, ¿no? Los países más competitivos son los asiáticos. Gabriela dice, es posible que las nuevas generaciones sean cada vez más inteligentes. Es lo esperable, estimada Gabriela, en términos de evidencia científica. Es lo esperable. Por supuesto, a veces no se cumple cuando sales a la ciudad de La Paz y ves lo que la gente maneja out, por ejemplo, gente que cruza en el semáforo verde, gente que baila en lugar de estudiar, por ejemplo, ahí sí un poco tienes cierto tipo de evidencia contrafáctica. Pero es esperable lo que tú dices, querida Gabriela, de que las nuevas generaciones sean cada vez más inteligentes. Ahora, tal vez no sean más inteligentes en términos estrictos de coeficiente intelectual y su puntaje, ubicas, pero como has visto en el video de Pinker, la esperanza de vida ha aumentado, los niveles de nutrición cada vez son mejores y por lo tanto el cerebro tiene mejores condiciones para poder ser más inteligentes que los cerebros de sus antepasados. Darina dice, si la calidad de vida ha mejorado, esto podría ser un predictor de que la madurez cerebral, y en especial el lóbulo frontal, pueda darse de manera más rápida. La calidad de vida por sí misma no, pero la mejora constante en la calidad de vida sí. Claro que sí. Por ejemplo, si vos tienes un abuelo que no ha ido al colegio, pero ha mandado al hijo a un colegio fiscal, y el hijo cuando se ha vuelto papá ha mandado al hijo a un colegio particular de buena calidad, y el nieto, por ejemplo, educándose en ese colegio, ahora ha podido hacer que su hijo, ya sea el bisnieto, ¿no?, vaya a una mejor universidad, claro. Ahí sí, estamos mejorando la calidad de vida y al mismo tiempo estamos mejorando nuestros niveles de desarrollo cerebral también. Entonces sí, es posible, pero en el largo plazo, Darina. Analia dice, me parece interesante que la fidelidad se relaciona con el coeficiente intelectual. ¿El efecto Flynn qué relación tiene con este tema? Si vos estás viendo el efecto Flynn como el aumento constante en el coeficiente intelectual de las personas, entonces las personas lo que van a querer son relaciones sentimentales significativas y durables. Entonces, o puedes tener mucho éxito buscando ese tipo de relaciones, o te vas a casar muy tarde porque no has encontrado una persona con la cual quieras tener relaciones sentimentales significativas y durables. Pero lo que también sabemos, por ejemplo, sobre la infidelidad en términos de psicoterapia es que la infidelidad tiene un fuerte componente genético. Y también sabemos de que normalmente la infidelidad se relaciona con un bajo coeficiente intelectual. De hecho, por ejemplo, en las cárceles, en mediciones de coeficiente intelectual desde los años 70, casi ningún inmate, no sé cómo se dice, perdón, casi ninguna persona que está dentro de la cárcel puntúa dentro del rango de inteligencia normal. Eso es bien interesante, Analía, porque el concepto de genio malvado no existe. Si hay un tipo que es malvado, es porque su CI es bajo y simplemente ha aprendido a manipular a la gente. Un gran indicador de un coeficiente intelectual alto es la bondad. Un gran indicador de coeficiente intelectual alto es la responsabilidad. Y un gran indicador de coeficiente intelectual alto es la apertura, es la flexibilidad cognitiva, ¿no es cierto? La posibilidad de aprender del otro y la posibilidad de seguir siendo amigos, aunque
estemos en desacuerdo en un punto específico de algún área de conocimiento. Y lo que sabemos, por ejemplo, es que los que puntúan más bajo en coeficiente intelectual son los que cometen, no sé cómo se dice en español, delitos sexuales. Mariluz dice, hasta donde investiga sobre el efecto Flynn, Flynn atribuía estos cambios al ambiente y otros investigadores fueron leyendo varias hipótesis que trataron de explicar esto, ¿no? El incremento en la educación, sí, el incremento en los años de educación y el incremento en la calidad de educación, así es. Segundo, los cambios sociales como el incremento del trabajo que debe realizarse en menos tiempo. En realidad, no es el incremento del trabajo, es la reducción de las horas de trabajo, estimada Mariluz, pero el aumento en el desempeño laboral. Los seres humanos ahora podemos desempeñarnos mejor en el trabajo invirtiendo menos horas de trabajo. Y tres, una mejor alimentación en la población. Claro, ese término que tú introduces, la mejor alimentación, no solamente discutida por Pinker, sino también por Ramachandran y por Flynn también. Mónica dice, en la etapa adulta mayor también se da ese aumento. Asumo que te refieres, Mónica, al aumento de coeficiente intelectual. A ver, ¿sabes qué pasa, querida Mónica? Nosotros tenemos una visión del retraso cognitivo o de la calidad de vida de los adultos, en Bolivia, ¿no es cierto? Bien de tercer mundo, bien provinciana, bien pueblerina. Por ejemplo, automáticamente casi, ¿no? Muchas personas automáticamente asocian al síndrome de Down con retraso mental. De hecho, eso hacen muchas trabajadoras sociales con las cuales debato brutalmente en el alto, y lo hago porque la verdad me pagan muy bien en la cooperación alemana y creo que nuestro país no se merece eso, ¿no? Tiene retraso mental. A ver, ¿cómo sabes? Porque tiene síndrome de Down. Porque nosotros tenemos una visión del desarrollo humano muy antigua y muy basada en la anécdota, y donde no introducimos variables cerebrales para estudiar el desarrollo de la gente. Pensamos que la gente se desarrolla porque Dios es grande. Entonces, la visión de envejecimiento, ¿no? O de psicogeriatría, por ejemplo, en el mundo civilizado es la visión de un adulto mayor absolutamente funcional, capaz de cuidarse de sí mismo y además totalmente contribuidor a la calidad de vida de su propia comunidad. En psicología organizacional, por ejemplo, sabemos de que la curva máxima de rendimiento laboral en tareas intelectuales va a estar entre los 55 y los 75 años. Es decir, no es una curva perfecta en términos de U invertida, es una curva que tiene, es una distribución, perdón, que tiene la curva con tendencia hacia la derecha, porque esas personas entre 55 y 75 años, su cuerpo todavía funciona, sus capacidades intelectuales están, no sé cómo se dice en español, están de la mejor manera preparadas para rendir bien en el trabajo, además de que tienen experiencia laboral. Entonces, necesitamos cambiar la percepción de desarrollo de los adultos mayores. Primero, de manera social. Por ejemplo, en La Paz existe la Universidad del Adulto Mayor, en la Universidad Católica, que es un proyecto hasta donde yo sé, iniciado por la doctora Jimena Pérez, hasta donde yo conozco, que viene teniendo mucha continuidad en los últimos 10 años, donde también me parece que participa una de las psicólogas más importantes en la historia de Bolivia, que es la doctora Margaret Hurtado. Entonces, todo ese tipo de contexto te lo cuento porque donde existe neurona están todas sus propiedades. Por eso se llaman propiedades de las neuronas, ¿no? Propiedad de la neurona, neuroplasticidad. Propiedad de las neuronas, neurogénesis. Propiedad de las neuronas, retracción dendrítica. Propiedades de las neuronas, remodelación neuronal. Si hay neurona, van a haber esas propiedades. Y si esas propiedades se van a presentar en un cerebro relativamente sano, también se van a dar en la etapa adulta mayor. Entonces, la pregunta no es si en la etapa de adulto mayor se da este aumento. La pregunta es cómo mantenemos este aumento en la etapa de adulto mayor. ¿Y cómo lo hacemos? Exigiéndonos al máximo cuando somos relativamente jóvenes, exigiendo a nuestro cerebro. Se llama exigencia cognitiva en términos de neuroeducación. Siempre exigir al cerebro más de lo que puede dar. No consumas mucho tabaco, no consumas mucho alcohol. Siempre ten un cerebro atento, en especial a la anticipación de los patrones sociales de comportamiento de las personas. Haz actividad física de manera regular. No trabajes tanto de tal manera que tus ciclos de sueño se interrumpan. Y ¿sabes qué? Sobre todo practicar habilidades emocionales como la gratitud y el perdón. Robert dice, presenta el 6 picos durante la vida y qué comportamiento tiene la senectud. No sé qué es senectud, la verdad, Robert,
te puedo responder la primera pregunta, ¿no? ¿Presenta el coeficiente intelectual picos durante la vida? No, no picos. El CI es relativamente fluctuante. Si, por ejemplo, Robert, tú estás expuesto a condiciones de violencia social, económica, etcétera, tu coeficiente intelectual puede disminuir, pero puede aumentar a lo largo de la vida. Pero picos en función de grandes caídas y grandes aumentos, no, no tanto así. Juan Carlos dice, bueno, él da una cita de, asuma algún investigador que se llama Sebastián Lipina, Pobre Cerebro, los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional y lo que la neurociencia puede hacer para prevenirlos. Uno de los reportajes bien interesantes sobre este punto, Juan Carlos, es el reportaje que hace la BBC, que se llama Los efectos de la pobreza en el cerebro. Es brutal, y yo creo que eso se debería difundir de una manera masiva, porque así entendemos de que la riqueza de Bolivia está en el cerebro de las personas. María Soledad dice, tremendas dos preguntas, buenas noches. Entonces la violencia es un fracaso de la inteligencia. Interesante, la violencia como fracaso de la inteligencia, sí. Mientras menos inteligente sea la persona, pues más violenta va a tender a ser. ¿Qué se puede hacer para vencer este gran problema es la educación desde niños? No entiendo bien la pregunta, pero creo que puedo dar una respuesta. Mientras más tempranamente se intervenga en el cerebro, mejores son los resultados. Eso saben, por supuesto, las mamás. Las mamás saben de que mientras más tempranamente eduquen a sus hijos en ciertas habilidades, los papás saben que mientras más tempranamente los varones tengamos mejores habilidades, por ejemplo, motoras o sociales, pues mejor nos va a ir en la vida, ¿no? Entonces, la pregunta es muy amplia, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer, estimada María Soledad, son dos cosas puntuales. Uno, dejar de entender la educación a partir de la tradición y más bien entenderla ahora a partir de la neurociencia. Eso es muy interesante, porque la educación que tenemos en Bolivia es una educación medieval, es una educación además basada en tradiciones, es una educación además basada en burocracias, en grandes burocracias, ¿no? Si dejamos de lado la tradición e incorporamos evidencia neurocientífica, le vamos a hacer un gran bien a nuestros niños que les va a durar toda la vida y no solamente toda su vida, sino más bien en generaciones. Entonces tenemos que empezar el colegio a las 9:30 de la mañana, tenemos que introducir materias optativas en la currícula, tenemos que empezar a graduar a las personas a partir de créditos, no a partir de materias aprobadas, y tenemos que empezar a cambiar la infraestructura educativa de aulas oscuras donde la gente se siente en filas a aulas donde se puedan ver naturaleza, que sean transparentes y que además donde se privilegie la relación del docente con los estudiantes y no tanto el contenido dado. Lo que estoy hablando va a ocurrir en Bolivia de aquí a 200 años, es imposible. La gente que ahora me está escuchando, por ejemplo, decir, ¿cómo pues? Porque yo trabajo, no. Bueno, es que ese es un punto también. Vivimos a partir de la tradición, no a partir de la evidencia científica. Igual veces, María Soledad, todavía hay personas que piensan que bailando van a obtener buenas notas y todavía hay personas que piensan que comprándose algo en las salacitas les va a ir bien, por ejemplo, ¿no? Ese es un punto. Ahora, otro punto. Tenemos que trabajar en factores de protección para nuestros niños, no en factores de intervención. Los profesionales que trabajan en factores de intervención no ganan tanto como los profesionales que trabajan en factores de protección. Debes convertirte, María Soledad, si te interesa este tema, en una profesional que gestione factores de protección. Por ejemplo, un factor de protección ante la violencia infantil es el nivel educativo de las mamás. Mientras más educadas estén las mamás en términos académicos y en términos de grado académico, pues menos chances van a tener de golpear a sus hijos. Un factor de protección para las mujeres, por ejemplo, jóvenes, es que los varones tengamos propiedad privada. Porque sabemos ahora en neuroeconomía de que los varones que tienen propiedad privada tienen menos chances estadísticas de tener enfermedades neurodegenerativas en la adultez, por ejemplo, y además en la adultez mayor, ¿sí? Y otro factor, por ejemplo, de protección a nuestros niños es el nivel educativo de la gente que trabaja y evalúa con nuestros niños, a nuestros niños. Desde el punto de vista de la educación finlandesa, y Jordan Peterson estaría de acuerdo con esto, es que el principal factor de protección a la educación de nuestros niños es el grado académico de las personas que trabajan con ellos en los jardines infantiles, o sea, grado de doctorado. Y por supuesto eso es contracultural, porque si vos visitas un grupo en el Facebook que se llama Educadoras Parvularias Bolivia, pues solamente les piden 4 semestres de práctica en la universidad. Y ese tipo de personas tienen relación con nuestros niños. Ahora alguien quien me esté escuchando puede decir, es que yo amo a los niños. Bueno, entonces le voy a pedir que lea la Divina Comedia de Dante, donde se afirma de que de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Leslie, ¿cómo te va? Te mando un gran Ella dice, ¿el efecto Flynn se da desde el momento del nacimiento, desde el periodo de gestación? No. El efecto Flynn
no es una variable psicofisiológica, Leslie. El efecto Flynn es una variable neurocognitiva social. Eso significa de que, por ejemplo, nace un niño, ¿sí? Y ese niño, por nutrición y por amor de la madre, tiene el potencial cerebral para tener un alto coeficiente intelectual, pero nos falta la estimulación del ambiente, nos falta una cultura que sea compleja, nos falta una cultura amiga de la infancia, nos falta profesionales que sean exigentes con los niños en los colegios y al mismo tiempo que los amen y que los quieran. Entonces es una variable neurocognitiva social, no una variable neurofisiológica, como por ejemplo el crecimiento de los brazos o de las piernas. Gabriela dice, ¿con qué instrumento se valora la felicidad? Es una gran pregunta, Gabriela. Y para responder a la pregunta, tú puedes buscar después de la clase, ¿sí?, el reporte mundial de la felicidad. Te lo bajas en PDF, la versión en español, y ahí está toda la información que vas a necesitar. Y aparte sería bueno que leas la parte, el apartado del reporte mundial de la felicidad para Latinoamérica. Muy interesante. Beatriz dice, los niños que se encuentran en hogares por abandono o fallecimiento de los padres tienen un futuro no tan positivo en el aspecto intelectual. Si se los deja así, sí. Pero no te vas a olvidar, estimada Beatriz, de que el apego es un factor de evolución del cerebro, no es una conducta. Y el apego además viene programado en los genes. Eso quiere decir que los niños se van a pegar a algo sí o sí. Por lo tanto, vamos ahí un poquito en contra de las recomendaciones de algunos psicólogos y de algunas trabajadoras sociales que les piden a los practicantes de psicología en los hogares que no tengan una buena relación con los niños, porque cuando el practicante se vaya, el niño va a llorar. El apego es un factor genético y además es una propiedad de evolución del sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa si en el caso que vos mencionas, Beatriz, hacemos que estos niños interactúen con adultos serios y exitosos? ¿Qué pasa si hacemos que estos niños interactúen con referentes saludables de seguridad, como ha recomendado además Albert Bandura, ¿no? ¿Y qué pasa si hacemos que estos niños, ¿sí?, como sugiere la legislación de algunos países, tengan derecho a la adopción? Entonces, se puede hacer algo por su futuro. Por supuesto que se puede hacer algo por su futuro. Y es una buena pregunta porque permite la creación de nuevas estrategias. Alain dice algunos criminales como Charles Manson o Michael Bruce Ross que tenían un IQ bastante elevado. No, eso es falso. Habría que ver los estudios, habría que ver las pruebas. Es absolutamente falso que los criminales tengan un coeficiente intelectual más elevado, porque esa afirmación, la que da Alain, no se corresponde con evidencia neurocientífica real. Es un mito bastante extendido de que algunos criminales tenían un IQ básico, un IQ alto, perdón. Entonces, nos falta bibliografía, nos falta información. Estamos razonando a partir de una noticia que hemos visto en el Facebook. Voy a sugerir leer un libro que se llama La Biblia del Psicópata, donde se hace un estudio muy interesante de la personalidad psicopática. Voy a escribir acá el libro, de tal manera que nosotros podamos razonar en función de evidencia. Y donde se destruye con evidencia científica el concepto del genio malvado. Como estaba explicando antes, un indicador de un alto CI más bien es la bondad y la responsabilidad, y la compasión y el altruismo, no la capacidad de organizar crímenes. Por ejemplo, Manson tenía fuertes problemas de control de impulsos, ¿sí? Dependiendo de la versión de la biografía que leas de Manson, pues en la secta que él ha fundado, o en los abusos sexuales que cometía, o en cómo encaraba las relaciones sexuales con las mujeres de su secta, era una persona que tenía un bajo control de impulsos. ¿Qué significa eso en términos cerebrales? ¿Ya? Significa pues lo siguiente. Significa que las neuronas de su lóbulo frontal no estaban del todo mielinizadas, que la madurez de su lóbulo frontal no estaba del todo realizada y por lo tanto le faltaba hasta cierto punto materia gris y entrenamiento en habilidades empáticas. Entonces, es absolutamente falso que criminales como él hayan tenido un coeficiente intelectual alto. Hay algunos comentarios que la verdad no los puedo entender, me tienen que escribir un poquito más específicamente, ¿sí? Porque quiero dar respuesta a la mayoría de ellos. Daniela dice, existen también estudios que muestran que personas que han sido expuestas a traumas en la niñez, entre ellas violencia, tienen mayor probabilidad de padecer enfermedades crónicas. El punto de Daniela es muy importante. Uno de los más grandes estudios que se ha hecho en Durham, en el África además, y en Inglaterra, comparando dos poblaciones de niños, ha sido realizado desde el año 2010 hasta el año pasado, 2018. 8 años de estudios en la misma población. En el África, los neurocientistas británicos han estudiado a niños
que pertenecían a milicias. Se llama el fenómeno del niño soldado. Un niño que tiene entre 9, 10, 11, 12 añitos, que le ponen un casco, le ponen su fusil y listo a la guerra, porque en África siguen habiendo guerras, la verdad, además bastante cruentas. Y han medido el estrés, han medido la capacidad del niño de aguantar el estrés y el estrés al cual estaba sujeto, ¿no? Este niño que es soldado. Y el mismo instrumento han utilizado para medir el estrés de niños en Inglaterra que veían a sus padres pelear. Así es. Han trabajado con niños que han reportado, y sus padres también han reportado, de que había mucha violencia intrafamiliar. Y sí, digamos, 5 peleas que vos tenías al mes, tu guagua veía 4 o 3 de ellas, o por qué no 5. Entonces, en las medidas de estrés han encontrado algo brutal. Han encontrado que los niños que vivían violencia intrafamiliar percibían mayor estrés, repito, mayor estrés que los niños que eran niños soldados, que los niños que participaban en eventos bélicos. Alejandra dice, concluyo de todo lo mencionado que todo se basa en la evidencia. Bueno, no, la mayoría de las cosas deberían basarse en evidencia. Como menciona Steven Pinker, se relaciona con aquello que se puede medir, sí, porque es un principio, así Alejandra, de la psicometría. Enfocándonos a las estadísticas sobre estos aspectos, podemos reducir el peligro y sufrimiento. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando en nuestro país? Mira, hay algo terrible, estimada Alejandra, con respecto a que hemos elegido a una persona que no ha terminado el bachillerato y a una persona que ha puesto bombas. Entonces, eso habla mucho del coeficiente intelectual del boliviano. Habla mucho del coeficiente intelectual del boliviano, que se elija personas en cargos políticos por su raza o por su sexo. Habla mucho del coeficiente intelectual del boliviano, que se defiendan formas medievales de modificación de conducta, como puede ser la violencia en contra de los niños. Habla mucho del coeficiente intelectual del boliviano, que las personas sigan diciendo que no creen en la psicología o no creen en la psicoterapia, o que siguen creyendo en cosas que no existen, como puede ser el inconsciente o todo el rayo psicótico de Lacan. Habla mucho del boliviano el hecho de que no tengamos una lectura de la salud mental con base en evidencia y sobre todo con base cerebral. Habla mucho, pero se pueden hacer muchas cosas igual. Por ejemplo, se puede generar un programa de maestría en neuropsicología donde se discutan estas cosas, donde los estudiantes, a partir del conocimiento que tengan, puedan crear programas, ojalá que los creen para proteger más que para intervenir, donde las personas puedan ver desafiadas algunas creencias y puedan ver además nuevos caminos de hacer mejor las cosas. Ahí va a ayudar mucho en el ámbito específico de la psicología que el psicólogo quiera ganar dinero, que el psicólogo quiera brindar siempre el mejor servicio posible, que el psicólogo quiera ganar lo mismo que un economista con las mismas horas de trabajo. Eso ayuda mucho a la competitividad dentro de la misma profesión y ayuda mucho a introducir el cerebro dentro de las reflexiones psicológicas sobre la naturaleza humana. Entonces se puede hacer mucho por nuestra población, Alejandra. Más preguntas. Javier dice, desde la neuropsicología, el abandono y el maltrato infantil existen algunos estudios que también relacionan el maltrato con la disminución del lenguaje. Toda la razón. Tienes toda la razón. Javier Fernando. De hecho, en la Argentina, hasta donde yo conozco, han comenzado esos estudios en Latinoamérica con un profesor de colegio que apellidaba Lozano. Además, que en el abandono, la negligencia, la exposición prolongada al estrés tóxico debilita la medida en el axón. Por supuesto. Toda la razón. El comentario de nuestro amigo Javier está basado en evidencia científica, además neurofisiológica. Abraham dice, la poda neuronal, que no entiendo qué es la poda neuronal, estimado Abraham. Ni idea, no, nunca lo he estudiado, ni sé a qué se refiere. ¿Se podría considerar como un pico de descenso en el coeficiente intelectual? Ni idea, estimado Abraham, qué es la poda. Me parece un concepto bien sesentero, ¿no? Asumo que tiene que ver con desconexión neuronal. No sé, tal vez es un concepto de otras épocas de la humanidad. Teresa dice, ¿es un neuromito que la plasticidad cerebral es más intenso? No, no es un neuromito. La potencialidad del cerebro, estimada Teresa, se va a dar, algunos se van a decir hasta los 6, luego hasta los 5, luego hasta los 3. O sea, pero no toda la potencialidad cerebral, sino las bases de la potencialidad cerebral. Pero sí, Teresa, existe un término, estimada Teresa, que se llama ventana del desarrollo. Y en ese término que se llama ventana del desarrollo te dice, es mejor la plasticidad cerebral en ciertas edades, pero nunca, nunca desaparece. Abner dice, puedes convertirme en presentador. Y no, Abner, yo soy el presentador, nadie más presenta la clase aparte de mí.
Así es, Paula, ha sido muy difundida la idea de un alto 6 en los psicópatas, porque la primera clasificación de los psicópatas, bueno, una de las primeras clasificaciones de los psicópatas en los libros de psicopatología era el psicópata carismático. El psicópata es un gran manipulador de las personas, lo cual no significa que tenga un alto coeficiente intelectual. Hablaremos un poco de neuroeconomía, hablaremos un poco de cómo el cerebro está relacionado con el crecimiento económico, ¿ok? Les voy a pedir que confirmen las cifras que yo les estoy dando acá en las fuentes que les estoy citando en la base del gráfico, ¿sí? Yo soy una persona profundamente vinculada con el mundo académico, no solamente en San Andrés, y me gusta que la psicología sea una ciencia y por lo tanto debo manejar datos y debo manejar cifras y debo manejar fuentes, o por lo menos intentar hacerlo. Y eso es lo que además me han recomendado algunas personas que he conocido, personas, la verdad, muy interesadas en mi crecimiento y creo que tienen mucha razón. Entonces, la fuente que ven en la parte inferior del gráfico, que se llama en especial para el 2016 World Development Indicators o Indicadores de Desarrollo del Mundo, es muy interesante. Cuando ustedes quieran obtener evidencia de cómo el mundo está mejorando en la especificidad de la especificidad, tal vez quieran información estadística para algún proyecto en su trabajo, tal vez quieran información estadística para pasársela a algún compañero, para plantear maneras nuevas de razonar, para debatir, para decirle al empleador, no, mire, esto ocurre, por ejemplo, visita The World Development Indicators. Algo bien interesante, por ejemplo, que las facultades de Psicología 2 en las cuales trabajo no conocen, se llaman objetivos del milenio, no conocen. Entonces, en una facultad de Psicología, que no es justamente San Andrés, por supuesto, el jefe me dice, mira, tenemos que hacer tal cosa para nuestra carrera. Le digo, excelente. ¿Puedes proponer algo? Claro, le digo. Entonces, propongo eso que me dice mi jefe en función de los objetivos del milenio, ¿no? Que vos puedes encontrar los objetivos del milenio incluso para el año 2000, 2020, 2030. Muy interesante, muy interesante. Todo se conoce pues hace 30 años atrás, o sea, hace 30 años atrás. Si ya se conocen los objetivos del milenio, ¿sí? Se conocen los objetivos del milenio cuando se ha estrenado, por ejemplo, Día de la Independencia. Se conocen los objetivos del milenio en la época de donde se ha estrenado Matrix, 30 años atrás. Entonces, le planteo a mi jefe algunas estrategias basadas en los objetivos del milenio y él me dice, ¿qué son los objetivos del milenio? Y le explico no sé qué, pero eso no es lo peor, porque él por lo menos ha tenido la decencia de preguntar qué son. Y luego él me dice, esto deberíamos conocer como universidad. Yo le digo, pero ¿no conocen la universidad? No, nadie conoce la relación entre salud mental y derechos humanos. Nadie conoce la relación entre salud mental y objetivos del milenio. Es horroroso. Entonces, lo que voy a presentar acá, ¿sí? Puede parecer bastante chocante, porque todavía los psicólogos estamos investigando, o sea, en Bolivia, ¿no? Cómo nuestra práctica psicológica ayuda a que las personas ejerzan sus derechos humanos y no sabemos nada de economía. Entonces, lo que estás viendo acá es una gráfica sobre libertad y crecimiento económico. Entonces, vamos a poner una hipótesis, ¿ok? Vamos a poner la hipótesis, vamos a funcionar bajo la hipótesis de que el cerebro está programado para el progreso, la prosperidad y un indicador de cuán próspera es una nación se llama libertad económica. La capacidad de hacer negocios libremente entre nosotros. Entonces, yo tengo una consultora con unos amigos que estamos obteniendo un financiamiento muy importante de la universidad donde yo he estudiado y nos ha costado tener todo abierto entre licencias de funcionamiento, NIT y N elevado a la N papeles alrededor de unos 9 meses a 11 meses. Y además siendo constantes en los trámites, no olvidándonos nada, y es una gastadera de plata brutal. Entonces, ahora vamos a comparar lo que acabo de decirles con uno de los países más libres del mundo, que es Nueva Zelanda, donde vos puedes tener un negocio en 20 minutos, sin pagar impuestos además los primeros 2 años. O, por ejemplo, para ciertas áreas en Inglaterra puedes tener tu negocio en alrededor de 3 días con muchas ventajas en el pago de impuestos en los primeros 3 años. Entonces, por un lado vos tienes los países least free, o sea, los países menos libres en cuanto a libertad económica,
Y a la derecha, en la barra celeste, tienes los países most free o los países más libres en cuanto a libertad económica. Y resulta que los países más libres para hacer negocios son los que reportan un promedio de crecimiento de la economía más alto, alrededor del 3,6% anual. Y los países menos libres, económicamente hablando, son los países que también crecen económicamente, por supuesto, pero alrededor de 1,5% en promedio. Entonces, por ejemplo, en el Perú ha habido un conjunto de medidas para liberalizar la economía hace unos 15 años atrás, pero es uno de los países que más económicamente ha crecido en Sudamérica. Por supuesto, no está alcanzado todavía los niveles de crecimiento de Chile, pero ha crecido bastante el Perú. Entonces, considera lo que te voy a decir ahora. Quisiera que me escuches con bastante atención. ¿Sí? Si las condiciones económicas influencian poderosamente la maduración del cerebro, ¿sí? La pregunta es, ¿qué nos conviene? ¿Nos conviene economías libres o nos conviene economías menos libres? Es una muy buena pregunta, porque como profesionales en neuropsicología clínica tenemos que hablar de economía. Tenemos que hablar de economía porque lo que nos interesa es la calidad de vida de nuestros pacientes y sus índices además de rehabilitación. Desde el punto de vista, por ejemplo, del Instituto de Salud Mental dependiente del Ministerio de Salud de los Estados Unidos, por lo menos el 33% de las posibilidades de rehabilitación de los pacientes internados en hospitales, por lo menos, se deben a factores psicoemocionales. Por lo menos el 33%. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué tipo de economía nos conviene ahora que ya sabes que la prosperidad económica influencia directamente la maduración del cerebro? Considerando los datos que les estoy dando y considerando las fuentes además que les estoy dando para que ustedes comprueben los datos que les estoy dando. Es una muy buena pregunta, pero no es la única pregunta que les puedo hacer en función de la información que les traigo. Nuevamente, te voy a pedir de que vayas a la base de la diapositiva y puedas consultar las fuentes que les estoy dando, más las definiciones de pobreza extrema y de pobreza que están en la base del gráfico. Y voy a citar la misma fuente, The World Development Indicators, para el año 2016. Y vos puedes ahí seleccionar además del 17, del 18, del 70, etcétera. Son presentaciones interactivas muy interesantes. En el eje X, a la izquierda, tú estás viendo la medición, o sea, una escala que mide la pobreza, y en el eje en el eje Y estás viendo la escala que mide la pobreza, y en el eje X estás viendo la libertad económica de los países. Como has visto en el video de Pinker, la pobreza está disminuyendo brutalmente en el mundo. De hecho, por ejemplo, te voy a invitar a que revises las estadísticas de este excelente economista argentino que se llama Javier Milei, estadísticas en las cuales Javier Milei afirma de que por día puede que sean 300 a 400 personas por día las que abandonen la línea de la pobreza. Y eso tiene que ver con la reducción de la pobreza que vos has visto en el video de Steven Pinker. Pero está claro que no hemos eliminado completamente la pobreza en el mundo, en especial la extrema pobreza. Aquí vos en esta gráfica ves cómo las economías se clasifican desde las más libres, las segundas más libres, las terceras más libres y las menos libres, y los índices de pobreza asociados a la libertad económica. Libertad y niveles de pobreza. Como te estás dando cuenta, por lo menos desde el punto de vista de esta gráfica, los países económicamente más libres tienden a tener menos pobres. Los tienen también, pero tienden a tener menos pobres. Fíjate en la columna roja rosada de la izquierda, ¿sí? Donde vos tienes a los países económicamente menos libres que tienen la mayor cantidad de pobres. Así es. Mientras más se regule la economía, parece que multiplicamos la cantidad de pobres. Algún economista dirá, no, porque hay que regular bien, hay que saber dónde regular ya. Muy bien, podemos aceptar su comentario, pero está claro, por lo menos desde el punto de vista de esta evidencia, de que mientras más libre es la economía,
mientras más libertad de asociación y de acuerdos económicos tengamos entre nosotros, menos pobres va a haber, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un elemento muy importante del acuerdo entre las personas es el respeto a la palabra. Y el respeto a la palabra habla de un coeficiente intelectual alto. Es decir, el payuto no tiene un CI tan alto como el que respeta su palabra. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando existía algún tipo de incertidumbre con respecto a la fecha de inicio de la maestría, mi jefa, la licenciada Yaciara, pues siempre mantuvo la palabra de que yo iba a ser el primer docente de la maestría. Y ha mantenido su palabra. Por lo tanto, hemos intercambiado riqueza entre los dos. Ella ha diseñado un programa que me permite tener trabajo y yo intento dar el mejor esfuerzo posible a partir de la exposición de la mejor evidencia posible, la que yo puedo dar o la que yo entiendo que puedo dar. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un acuerdo libremente, lo cual nos ha permitido incrementar los niveles de riqueza de la población objetivo, que justamente son ustedes. Entonces, la segunda pregunta, ¿sí? ¿Habrá alguna relación entre libertad económica y pobreza que afecte al cerebro? Es una pregunta muy interesante que ustedes ya la pueden resolver a partir de libertad y crecimiento económico, como hemos visto en la anterior diapositiva, y a partir de libertad y niveles de pobreza. Porque cuando nosotros ingresemos en el mundo de la rehabilitación de los pacientes, vamos a tener que considerar variables psicoemocionales o psicoeconómicas. Y no te vas a olvidar que por lo menos el 33% de la rehabilitación de los pacientes internados en los hospitales tiene que ver con factores psicoemocionales. Pues son las 21:23 y en estos 7 minutos, ¿qué les parece si escriben comentarios o si tienen alguna pregunta más o si hay alguna pregunta que no he contestado que quisieran que conteste? Hoy también yo quisiera leer qué les parece, ¿sí? ¿Qué les parece lo que estamos nosotros hablando acá? Si me he comido algún autor, algún libro, por favor también háganme recuerdo. Entonces, les leo. Javier dice, la relación entre los hábitos regulares, la responsabilidad, el compromiso y los valores en general también están relacionados con el desarrollo de las acciones preventivas. Es una excelente pregunta hoy del coeficiente intelectual, del coeficiente intelectual. Yo diría no de manera directa. A ver, el coeficiente intelectual, estimado Javier, es un predictor de habilidades de éxito, como las que tú mencionas, ¿no? Es un predictor. Yo diría que es el más grande predictor, pero predictor al fin y al cabo, predictor de todas maneras. Entonces, no hay un desarrollo directo entre CI y regulación o pronóstico regular de responsabilidad. No hay una relación directa, pero sí existen mayores posibilidades de emisión de esos comportamientos. Ahora, por ejemplo, sabemos nosotros por investigación en especial en poblaciones económicamente privadas, en Europa y en Estados Unidos, en especial en poblaciones económicamente privadas, estimado Javier, de que los valores tienen una relación con la apolítica en los niños. Parece que mientras más libertad de exploración y mientras más razonamiento científico formateado a su edad tengan los niños, más chances de poder tener el mejor razonamiento moral baratón. Y por lo tanto, más chances de valores que permiten. Entonces, una gran estrategia de este tipo de poblaciones privadas es introducir elementos científicos desde la infancia para construir valor. Eso es muy interesante. Y por supuesto, mientras elementos científicos en la infancia, más chances tienen de que el coeficiente intelectual sea. Ahora, otro punto muy importante que menciona Javier es la y ahí nosotros podemos ampliar podemos hablar de un punto que se llama autogestión o la gestión del propio tiempo. Y sabemos se nos permite en neuroeducación, en especial en la Universidad de Stanford, es que las personas que tienden a ser más autodisciplinadas, en el largo plazo, en los 10 o 15 años, digamos, de educación que reciban,
van a tender a tener mejores resultados que las personas con un alto coeficiente intelectual. Los británicos dicen disciplina mata talento, en este caso autodisciplina mata talento. Pero entonces la pregunta es cómo podemos combinar autodisciplina más coeficiente intelectual. Esa sería una gran pregunta para poder introducirla a nuestro diccionario. Abner dice que él cree que tiene que leer por el cierta más vía psicológica con respecto a este módulo. Hay mucha información que yo mantiene normalmente sí, es importante para cuestionar, y si se cuestiona está bien, confirme lo cuestionado o no. Qué bueno que hemos dado a seguir aprendiendo. Abraham dice muy de acuerdo en considerar el momento de la rehabilitación que demanda Así es, porque cuanto más sepamos sobre mecanismos económicos que Abraham puedes obtener en World Development Indicators, vas a poder plantear mejores elementos para la rehabilitación, no solamente dentro del hospital, digamos, ¿no? Daniela dice, considero que toda esta información nos permite replantear las formas tradicionales, y sí, porque hay formas tradicionales que son buenas, Daniela, pero otras formas que ya no tienen vigencia. Buscando ahora actuar en base a evidencias para así aportar de forma real a la sociedad en general. Sí, Daniela, y es un razonamiento bastante de Pinker, ¿no? En su video que él básicamente estaría de acuerdo contigo. A ver, Paula dice, las economías socialistas donde hay poca libertad influyen de manera importante en el coeficiente intelectual de su población. El socialismo es una ideología, no es una manera de organizar la economía. Es a partir de esa ideología que se organizan varios aspectos de la vida de las personas, incluyendo la economía. Son más proclives a que su coeficiente intelectual no aumente tanto como economías basadas en sistemas económicos más libres. No creo que un país específicamente socialista reduzca terriblemente su coeficiente intelectual, aunque habría que ver los casos de Corea del Norte y de Venezuela. Casos como excepción. De Corea del Norte no sé bien, no puedo hablar, pero de Venezuela sí puedo hablar, estimada Paula. Lo que sabemos de Venezuela es que, por ejemplo, el peso promedio del adulto venezolano ha disminuido 12 kilos. Lo que sabemos en medidas hechas por universidades, además de tinte izquierdista, como Harvard, es que el coeficiente intelectual de los venezolanos no está aumentando tanto como debería aumentar. Y eso es lo que ocurre con Bolivia. El coeficiente intelectual del boliviano tiende a mejorar, solo que en mucho tiempo. Solo que en medidas de tiempo que tienen que ver con décadas. Entonces, analizaremos la parte positiva de la evidencia, por lo menos presentada ahora, de que mientras más libre sea la economía, van a existir menos pobres, y desde que mientras más libre sea la economía, las personas vamos a gozar de más libertad. Beatriz dice, el tipo de gobierno socialista desde el enfoque del actual gobierno impuso el retroceso del desarrollo intelectual y económico, tomando en cuenta que mientras más primitivo sea una persona, tiene mayor espacio en cargos importantes. Bueno, seguramente eso ocurre, ¿no es cierto? Pero no creo que ocurra solamente en este gobierno en específico, ¿no? El político normalmente, Beatriz, tiene un apego muy grande al poder, tiene una manera insalubre de relacionarse con las personas porque su cerebro es individualista y persigue su propia agenda. Entonces, es importante limitar los poderes de los gobernantes. Analia dice, muy importante todo lo que estamos trabajando en el contenido. Aprendí que nuestro mundo sí está mejorando, además que debemos transmitir esos conocimientos. Es importante, querida Analia, tomar en cuenta el concepto que ha creado Steven Pinker en un libro que se llama Ilustración Ahora. Porque Steven Pinker es un psicólogo interesado en cómo las personas progresan, y eso es importante. No estamos nosotros, por lo menos en mi caso, no estamos incorporando el razonamiento de otro profesional para saber cómo lo adaptamos a la psicología. Estamos nosotros incorporando el conocimiento de nuestros colegas, digamos, en el caso de que fuéramos psicólogos. Analia Pinker habla de un término que se llama optimismo racional. De eso habla Steven Pinker. Habla de un optimismo racional. Entonces, querida Analia, por ejemplo, digamos vos expones que el mundo está mejorando y fija, alguien te va a decir, ¿cómo pues la gente se suicida? Y el lago Titicaca y la tortuga además con la bombilla en su nariz. Entonces, te voy a proponer algo, estimada Analia. Entrate en el sitio web de la revista Forbes. La revista Forbes es una de las mejores revistas en términos de información económica, ¿no? Revista Forbes se llama. Y en la revista Forbes busca por año los más grandes avances tecnológicos
desde que la revista Forbes se ha fundado a mediados de los 90. Ellos tienen una lista, Analía, de todos los avances tecnológicos que ellos han, de los cuales ellos han conocido, por supuesto, en distintas áreas hasta el año 2018. Yo la he revisado para mis clases en el pregrado, en San Andrés, solamente es el 2017, porque yo creo que hay que decirle al psicólogo un mensaje concreto. El mensaje concreto es que tenemos que tener un diálogo con base en la esperanza, con base en la mejora, con base en la superación. Aprendamos a gestionar el talento, aprendamos a gestionar el desarrollo de las personas. Entonces, en esa lista, Analía, de la revista Forbes, si me acuerdo voy a encontrarla para el siguiente martes, pues vas a encontrar los avances tecnológicos alucinantes desde el año 2000, por ejemplo, que te van a invitar a pensar de que sí, hay mucha esperanza y mucho que el psicólogo puede aportar para que el mundo mejore. Una de las cosas más interesantes, querida Analía, es que la práctica psicológica que gestiona la salud mental tiene un directo efecto sobre el desarrollo de las naciones. De que los psicólogos, al crear riqueza emocional y riqueza social, estamos aportando directamente al desarrollo de nuestro país, en este caso al desarrollo de Bolivia. Y eso hay que plantearlo de una manera muy directa para que la comunidad académica conozca. La psicología es una de las ciencias más importantes hoy en día porque está directamente vinculada con el desarrollo de Bolivia. Esa es una muy buena pregunta, querida Carola. El término prosperidad no está ligado solamente al crecimiento económico. Una de las cosas que más me gusta de mi práctica profesional, Carola, es trabajar con economistas. Trabajo en la cooperación alemana con 3 economistas además con una visión de la economía en función del desarrollo, ¿no? No que hay que intervenir, cobrar más impuestos, nada que ver. Entonces, uno de los economistas me dice algo, no es mi idea, tengo que ser intelectualmente honesto acá, Carol. Me dice mi amigo que los economistas antes querían crecer económicamente, pero han visto que el crecimiento económico no necesariamente viene vinculado al desarrollo de los pueblos, ¿no? Entonces, de lo que se habla en economía, ellos me dicen, es de desarrollo económico. Y justamente, querida Carola, se ha cambiado la definición de desarrollo humano a partir del IDH, más allá de elementos físicos de calidad de vida a elementos psicosociales de calidad de vida. Por ejemplo, ahora en el IDH se calcula el acceso a la educación y se calcula los años de educación que una persona puede tener. Entonces, prosperidad no solamente es, Carola, crecimiento económico. Alain, la observación que tú haces es muy importante, porque si nosotros no tenemos idea de la parte fisiológica, no vamos a poder comprender el módulo. Por eso el dossier está de alguna manera estructurado desde la parte biopsicológica, porque como les he contado en la primera clase, una de las cosas que en neurociencia se hace muy poco, casi no se hace, es en los libros de neurociencia explicar neuroanatomía o explicar psicofisiología. Entonces, yo quiero un poco responder a esa falencia. Tienes el dossier que te informa full de variables biopsicológicas para que puedas ubicarte mejor en cuanto al contenido de este módulo. Así es, Gabriela. Elliot Coney es uno de los más grandes practicantes de la psicoterapia en el mundo. Ustedes pueden encontrar sus libros en Amazon y la mayoría viene de 4 estrellas para adelante. Elliot Coney ha venido a Bolivia y nos ha visitado y además quiere volver. Entonces, Elliot Coney, cuando habla de compasión, se refiere a un producto del cerebro, a una emoción autoconsciente positiva. De hecho, ustedes van a ver en este módulo cómo al estudiar la compasión hemos descubierto incluso nuevos tipos de sinapsis. Sí, Fernando, es muy interesante y es apasionante y sobre todo invita a investigar más y a tener más evidencias para poder seguir yendo adelante. Estimados participantes, ha sido un gusto estar con ustedes. Les agradezco mucho por haberme escuchado, por haberme esperado, por haber compartido este conocimiento, por los comentarios que dan, porque seguramente hay cosas polémicas y hay cosas que no corresponden con su propia actividad profesional y tiene que ser así. Tiene que ser un tipo de información o razonamientos que alguien pueda decir, bueno, esto es interesante, pero no me ocurre y es totalmente normal y es legítimo. Pero lo importante es que nosotros ya estamos hablando sobre el cerebro. Lo importante es que nosotros ya estamos reflexionando a otro nivel en cuanto a salud mental. Lo importante es que le estamos dando, por lo menos en mi caso como psicólogo, le estoy dando un lugar importante a la psicología en cuanto al desarrollo de mi país. Miren, tengo más comentarios.
Y luego de leerlos me despido. Karen dice, me parece interesante que los economistas y los físicos han destruido sus teorías antiguas, sí, en especial los economistas con el punto del homus economicus, y han restituido desde las bases. Considero que estamos en un camino para hacer lo mismo, sí. Con la psicología, entre los economistas, primero rescato a Max Neff. No lo conozco, pues si nos informa sería alucinante ver qué cosa ha hecho Max Neff. Pero sí, en la base del razonamiento tienes razón. Y la psicología ha influenciado muchos otros ámbitos del conocimiento porque ya tiene mecanismos propios además para hacerlo. Entonces, no por nada, Alejandra, eso ha sido un placer. Les agradezco por haberme escuchado, les deseo mucha suerte en lo que resta de la semana. Nos vamos a ver el martes y nos vamos a ver también en las clases presenciales. Les deseo que podamos incorporar de una manera reflexiva, no lineal, de una manera reflexiva y crítica lo que estamos viendo en este módulo. Así que muchas gracias, les agradezco en demasía. Muy buenas noches, queridos participantes. Nos vemos el martes. Adiós. Un gran abrazo a todos.